buscamos la verdad siempre. La derecha en la Argentina se cansó de quemar libros en un momento y después los empezó a producir, ¿no? Estoy pensando en algunos de los personajes que rodean a Milei y que han dado en llamar a su batalla por imponer el ideal libertario, la batalla cultural, ¿sí? Y aparecen ahí algunos libros que generalmente son pulsiones negacionistas, son libros utilizados para reivindicar la economía, ya ni siquiera la economía de mercado, la economía libertaria, la escuela austríaca. El propio Milei, ustedes saben, en formato libro ha hecho algún tipo de falsificación textual, ¿no? Le ha robado textos a otros y los asume como propios. Bueno, tiene lógica. Si nos roba a los argentinos, imagínense a un pobre autor que se entera bastante después. Y yo creo que eso lo hacen porque entienden finalmente, o quemarlos, o utilizarlos para algo equivocado, si se quiere, en la perspectiva de uno, es porque reconocen el valor o la peligrosidad que tiene un libro. Los libros son peligrosos, ¿no? Digo, siempre hubo un tema con el libro en la historia. Los libros antes estaban bajo 7 llaves. Los libros, o tenían acceso algunos a esos libros, ¿no? Habrán visto las películas de Humberto Eco, la novela de Humberto Eco, ¿no? El nombre de la rosa, por ejemplo, ¿no? El acceso a los contenidos del libro te abría también la puerta a un mundo, que es el mundo de las ideas, el mundo de la imaginación, el mundo de los conceptos, muchas veces morales, otras veces científicos. El libro abre a los humanos la dimensión divina de las cosas. Ya no es plebe, ya no es esclavo. Cuando uno lee un libro, si quiere, puede ser Messi o puede ser Dios. Cuando uno lee un libro, está en otro mundo, que es un mundo de iguales. En una época, en la iglesia, por ejemplo, los curas daban la misa de espaldas y la daban en latín, precisamente para que ese saber se supiera que era de pocos. La fe muchas veces se encubría una gran ignorancia, pero bueno, la referencia absoluta de alguien que se ponía adelante y que encima hablaba de espalda y hablaba en una lengua que solamente conocían algunos y muy poquitos, un puñado, decía, bueno, este tipo debe estar diciendo algo importante. No se sabía lo que estaba diciendo, pero no importa. Había que tener fe en que eso era importante. Hablar en un mismo lenguaje, por el contrario, abría la posibilidad de discutir, incluso de discutir con el Evangelio. El Concilio Vaticano II es fruto precisamente de que la Iglesia empezó a abrir su conocimiento teológico. Y ahí se dieron cuenta muchos y muchas que eso estaba anquilosado, ¿no? Que era parte de una brutalidad histórica, muchas de las cosas que allí se decían. Y el Concilio Vaticano II le dio aire nuevo a la Iglesia. ¿Por qué? Porque se dejó invadir por las ideas nuevas, se dejó enamorar por el tiempo presente, cosas que antes parecían pecaminosas. ¿Y qué pasó? Bueno, porque se masificó. Se masificó el libro, se masificaron las Sagradas Escrituras, ya no fueron solamente para un puñado, fueron para todos y para todas. El nuevo Evangelio, por los 60, 70, 80, yo me acuerdo, adquirió más relevancia incluso que la Biblia. Igual, volviendo al tema de los libros, yo creo que es esencial saber que el mundo es un desorden. Y el libro es peligroso porque es el que impone, si se quiere, un primer orden. Las Sagradas Escrituras son sagradas precisamente porque le dieron al mundo una explicación. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Hoy muchas nos parecerán hasta graciosas, ¿no? Pero un señor que con el dedo, siempre el dedo, ¿no? Te dice desde arriba lo que tenés que hacer o lo que no tenés que hacer. Es una idea tranquilizadora para muchos. Estamos hablando, obviamente, ¿no? De siglos hacia atrás, miles de años. Me parece que es bueno saber que el libro fue el primer intento por darle a la belleza y al caos, a la justicia y a la injusticia, al amor y al rencor, alguna explicación. Alguna explicación. Por eso los libros son tan peligrosos. Porque alguien puede estar en desacuerdo con ese orden que impone o que dicta ese libro y quiere escribir su propio libro.
Y por eso las dictaduras queman libros y persiguen a los autores, a los escritores, porque les molestan las ideas de los otros, las ideas que se reflejan en ese libro, ideas que también ordenan un mundo, pero lo ordenan muchas veces en un sentido contrario. La Feria del Libro en la Argentina es un evento mayúsculo. No se dejó de hacer ni siquiera en tiempos de la dictadura, aunque obviamente no estaban los queridos escritores o las queridas escritoras o los intelectuales o las intelectuales que tenían ideas demasiado peligrosas para el orden de la dictadura, ¿no? Que era el orden del terror. Pero el artefacto libro siguió vigente. Y se generó allí un evento, porque era la posibilidad de hablar con algunos autores que con gran inteligencia narraban y contaban lo que estaba pasando, pero lo hacían a través de la alegoría, a través de los instrumentos del lenguaje que le evitaban la picana o ser arrojado desde los aviones al Río de la Plata. Entonces, caramba, cuánto talento, cuánto talento. Pasaba también con el periodismo, ¿eh? Cuando uno ve o va a una hemeroteca a repasar los números de los diarios de esos años y detecta algunas firmas que usaban un subtexto, un paratexto, digamos, para decir lo que estaba pasando sin decirlo de modo abierto, porque eso también es el milagro del lenguaje. Y el milagro del lenguaje hizo posible que alguna gente, la más perspicaz o la que no estaba negada, pudiera entender de qué iba la cosa, enterarse de que existían las madres de Plaza de Mayo, enterarse de qué iba la lucha también de todos aquellos y aquellas que reivindicaban o pedían por sus familiares detenidos desaparecidos. Entonces estamos hablando del libro entonces como un instrumento, que es un instrumento muchas veces de liberación, aunque también los hubo instrumentos de opresión. Pasa el tiempo, pero lo que no deja de pasar es la importancia que tienen los libros para la criatura humana, ¿no? Habló Leonardo Cifeli, yo les cuento, para los que no saben, secretario de Cultura de un país en el que ya no se invierte en cultura, y de un país donde la única cultura que se promociona es la del odio, la violencia, y que en aras de una falsa idea de libertad en realidad priva de condiciones materiales de dignidad a millones de argentinos y de argentinas. Bueno, habló en la Feria del Libro. Está obligado un poco, ¿no?, para hacerlo. No se sabe si va a ir Milei o no a la feria. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Sus acólitos van a estar, Laje y todos esos personajes van a estar. Pero bueno, ayer habló Cifeli. Era abucheado mientras hablaba, porque en realidad la apertura siempre la hace un intelectual, un escritor, la hizo Juan Sasturain. Pero vamos a escuchar primero, pegame el 16 y el 17, que son Cifeli. Este es el secretario de Cultura de Milei y este es su parlamento. Quiero comenzar estas palabras agradeciendo especialmente a Cristian Rainone, nuevo presidente de la Fundación El Libro, por haber impulsado desde un primer momento un clima de diálogo respetuoso, constructivo y comprensivo con la realidad que atraviesa nuestro país. Su decisión de dejar atrás el tono politizado y confrontativo que se marcó en las ediciones anteriores abre una etapa renovada, necesaria y profundamente valiosa. Desde la gestión liderada por el presidente de la Nación, Javier Milei, sostenemos una cultura libre y sin orientación ideológica, por lo cual celebro que la Feria Internacional del Libro vuelva a recuperar esa senda. Gracias, Cristian. No tengan dudas, esta Secretaría va a priorizar la inversión en cultura, dejando de lado cualquier gasto innecesario. La gestión del presidente Milei consiguió 2 hitos enormes para la economía de nuestro país. ¿Lo sacaron ustedes el cepo o lo sacó Milei? La salida del cepo y bajar la inflación. Esto nos abre las puertas a una nueva era de libertad, de crecimiento real y de confianza en el futuro. Pero no olvidemos que Argentina sufre las consecuencias de una economía mal administrada y que más del 30% de nuestro país no puede acceder a la lectura como pasatiempo.
Por eso, en el año de la reconstrucción de la Argentina, les pido que hagamos entre todos que leer no sea un privilegio de pocos. Para que leer no sea un privilegio de pocos, los libros tendrán que ser más baratos, ¿no? Y el fomento a esta industria, que es nada más y nada menos que es una industria que genera empleo, pero que sobre todo genera ideas y conocimiento, debiera tener mayores alicientes para funcionar. Después, que tiene que ver el cepo con esto, con aquello, con lo otro, quizás sirva para que nos inunden de libros producidos en otras latitudes, que son una sobreproducción. Les habrá pasado una vez encontrar muchos libros en algún lugar que eran de España o de otros países que sobreimprimen, no venden en sus mercados y los ponen en la periferia o en los países como el nuestro. Mientras tanto, acá cierran las editoriales o cierran las imprentas, esencialmente. Desde acá un enorme saludo al gremio de los gráficos. Habló también Juan Sasturain, ¿no? Me siento parte de los abucheos, yo digo, quiero decirlo. Todo lo que decía me parecía reprochable, pero porque lo matizo con las cosas del día a día, ¿no? ¿Qué hace este gobierno? A un gobierno no lo tenés tanto por lo que dice, sino más bien por lo que hace. Y lo que hace es la negación de la cultura. Es una cultura negadora, en todo sentido. Desde los desaparecidos hasta las capacidades que tiene que tener el Estado para insuflar fondos, pero también políticas que alienten la producción de libros, o alienten la producción de películas, o alienten el arte y la música. Digo, hay una serie de cosas que el Estado no está haciendo. Por ejemplo, no sé, estaba pensando hoy también en las orquestas juveniles, que eran tan interesantes, y este gobierno las desfinanció. Bueno, cerró mejor dicho. Abrió la feria finalmente el escritor que era el invitado de este año, Juan Sasturain. Es un poquito largo el audio, lo vamos a pasar entero o hasta donde nos dé, porque tenemos una entrevista con Gaza. Tenemos un llamado, una comunicación telefónica con Gaza. En este instante, en este momento, estamos tratando de enganchar. Mientras tanto, lo escuchamos a Juan Sasturain. El enfermo del mal de Birse, habitualmente omnipotente y poderoso, no se percibe enfermo. Lo detectan y padecen los demás. Es por eso fundamental, y eso es una tarea para todos, en esta etapa crítica del diagnóstico precoz del posible sinvergüenza. Está en cuestión a la larga o a la corta la supervivencia misma del tejido social. Es cuestión de estar atentos ante los demás, pero también ante el espejo. Esos primeros síntomas son, entre varios, primero, la pérdida de la capacidad de empatía, progresiva indiferencia hacia el otro, que deriva hasta el no registro y el abandono. La pérdida progresiva de todo tipo de sensibilidad social y el desconocimiento del prójimo. Otro síntoma, el segundo, es la agresividad creciente. En el registro verbal, a través del insulto o de la descalificación, el repertorio gestual y en el protagonismo en episodios de violencia física concreta. El enfermo del mal de Birse convierte a los demás en blancos móviles de sus descargas furiosas. El tercer síntoma es la flagrante irresponsabilidad. El enfermo del mal de Birse obra y decide sin tener en cuenta las consecuencias a menudo trágicas de sus actos. Y no menos significativo, es un síntoma clásico y fácil de percibir por lo aparatoso, la megalomanía y la consecuente arrogancia. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.